Y ahora sí. Hoy día trabajamos la clase número 1. Vamos a ver una introducción a la hermenéutica. Acá tenemos la actividad de parte del estudiante. No hay ninguna actividad hoy día de parte del estudiante. Y hoy día estamos a 6 de agosto. Mañana trabajamos la tarea número 2, o sea, la clase número 2. Vamos a ver historia de la interpretación bíblica. Y la actividad de parte del estudiante es entregar la tarea número 1. Y ahí está la fecha de entrega de las tareas de la tarea. Aquí le indica a usted las fechas de la entrega de cada una de las tareas. Tarea 2, por ejemplo, tarea 3. Y acá tenemos el examen, el 21 de agosto. Las preguntas de exámenes, o del examen A, como del examen B, son las mismas preguntas que se encuentran en la tarea 1, 2 y 3. Solamente hay que estudiar las tareas, porque de estas tareas surgen las preguntas para el examen. Los hermanos que quieran continuar profundizando su conocimiento acerca de hermenéutica, se les da una bibliografía. Todos estos libros ustedes pueden adquirirlos en cualquier librería para orientarlo, profundizar mucho más todavía en el contenido sagrado. Nosotros vamos a trabajar con este libro, José Martínez, que es un libro clásico de hermenéutica. Se estudia en todos los seminarios teológicos del mundo de habla hispana. El otro libro muy importante es Gordon Fee, La lectura eficaz de la Biblia. También es un libro de texto que ustedes tienen que leer. Y también Tomás de las Fuentes es el otro acá, Clave de interpretación bíblica, que le va a indicar a ustedes los géneros literarios, los modismos hebraicos, los símbolos también de hebraico, los escritores de la Biblia. Estos son importantes: Gordon Fee, Tomás de la Fuente y José Martínez. Con eso vamos a trabajar. Los textos de hermenéutica, pero ya que son de la hermenéutica más filosófica, son la de Gadamer, Verdad y Métodos. Estos son pesos pesados. Todos los que trabajan con hermenéutica deben leer el libro Verdad y Método de Hans Georg Gadamer. Uno en peso pesado, muy importante. El otro es de Paul Ricoeur, Del texto a la acción, ensayo de hermenéutica. El Hans de Witt, este de acá, en la dispersión del texto es patria, en cuanto a introducción de la hermenéutica, pero una hermenéutica mucho más avanzada, más académica, no tan práctica como los textos que nosotros vamos a trabajar en este nivel de bachiller. Es muy importante el de Hans de Witt. Y un histórico, el de Birkel, también es muy sencillo, hermenéutica, principio y procedimiento de interpretación bíblica. Estos son algunos libros importantísimos de hermenéutica bíblica. Bien. Esos son entonces los textos con los cuales nosotros podemos trabajar. A medida que nosotros vamos avanzando en las presentaciones, hermanos, ustedes pueden pueden hacer las preguntas, interrumpir la clase, activar el micrófono. No me voy a dar cuenta cuando alguien haga una pregunta en el chat. Es mejor que encienda el micrófono y realice la pregunta, puede intervenir. Si ya leyeron el texto de José Martínez para entregar la tarea número 1, también puede aportar con lo que ustedes comprendieron de ese texto muy importante de José Martínez. Las presentaciones, una vez que hayamos finalizado esta clase, yo se la envío a sus correos electrónicos. La clase también para los hermanos que no pueden asistir por diversas razones, los pastores, por ejemplo, porque están en reunión o tienen que salir a visitar, las clases quedan grabadas en YouTube. Le envío también el link a sus correos electrónicos para que no pierdan ninguna materia. Bien, ahora entonces vamos a hacer la presentación. Cuando el estudiante se acerca a las Sagradas Escrituras, nuestro libro sagrado, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, que no comete errores, en ese sentido se le denomina inerrante, e imposible de equivocarse, e infalible porque proviene de Dios, es un mensaje de Dios. Los escritores sagrados fueron preservados de cometer un error al momento de escribir.
Pero ese mensaje de Dios fue dado en un lenguaje humano, en un contexto histórico, en circunstancias políticas, históricas, culturales, que deben ser considerados para interpretar correctamente lo que Dios quiso decir a una comunidad en aquella época, pero que tiene un significado relevante para nuestra época, interpelante. Los, los profesores de hermenéutica, como Hans Georg Gadamer, por ejemplo, dice que todo esto es un fenómeno de los textos y de las obras de arte. Con la muerte del autor de la obra se ha independizado y comienza a interpelar en todas las generaciones a los futuros lectores. Lo interpela, dialoga con los lectores, va adquiriendo significados relevantes que no pensó nunca el escritor que podría suscitarse en el futuro, porque él vive en otra época. El significado, entonces, no se agota, sino que persiste a través de los tiempos. Eso es la importancia de los clásicos, por ejemplo, literarios, porque siempre se está leyendo y adquieren significado y le está hablando a las personas de todas las generaciones que lo están leyendo. Para el estudiante de la Biblia, dos preguntas son fundamentales al momento de estudiarla. Una de ellas es: ¿qué dice la Biblia sobre un determinado asunto? ¿Qué dice la palabra de Dios? Por ejemplo, pueden surgir algunas preguntas debido a algunas necesidades éticas y morales dentro de la iglesia. Ahora mismo, por ejemplo, acerca del el matrimonio igualitario, el matrimonio homosexual. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Quiere investigar, quiere dar una respuesta el predicador, el pastor, el profesor de escuela dominical, acerca de estos asuntos que son contingentes, que están demandando una respuesta el mundo a nosotros los creyentes. ¿Qué decimos nosotros los creyentes? Los que tenemos el texto sagrado, la Biblia, los representantes, los embajadores de Cristo aquí en la tierra. ¿Qué decimos nosotros? Lo que ejercemos el ministerio profético, el ministerio sacerdotal, pastoral, apostolado. ¿Qué decimos con respecto a estos temas actuales? ¿Qué dice la Biblia sobre temas doctrinales también? Pueden ser. Cristo viene antes, durante o después de la gran tribulación. Hay milenio, ya estamos en el milenio es posterior a la venida de Cristo o anterior a la venida de Cristo. Cristo viene antes del milenio o después del milenio, o no hay milenio. Entre tantas otras preguntas que se pueden suscitar dentro de las congregaciones cristianas. El predicador de la Biblia, todos los creyentes somos predicadores de la palabra de Dios. En el hecho de conocer y experimentar a Jesucristo en nuestras vidas nos constituye ya en testigo de Jesucristo. Cada uno de nosotros es testigo de Jesucristo, responsable de dar testimonio de Jesús. La carga de la reconciliación del hombre con Dios está y recae sobre nosotros. Y es una impuesta necesidad sobre nosotros, no sobre algún grupo de personas, como los pastores evangelistas o los misioneros, sino que cada uno de nosotros es responsable y es testigo de Jesucristo, investidos por el Espíritu de Dios para testificar de Él, a donde quiera que nos encontremos, los colegas de trabajo, nuestros familiares, en los colegios, la universidad donde estudiamos, en los institutos, donde quiera que se encuentre el creyente, debe dar testimonio de Jesucristo. Y le van a hacer preguntas, y si es creyente, lo van a mirar y le van a preguntar qué dice la Biblia sobre diversos temas. ¿Cómo se puede solucionar esta pregunta? ¿Cómo se responde?
realizando un estudio cuidadoso de la Biblia. El primer paso que hay que realizar, estudiar bien la palabra de Dios. Por eso es importante asistir a los estudios bíblicos, a la escuela dominical, y estar atento a los mensajes que se dan en la iglesia los días domingos, los días de semana, porque allí se analiza, se estudia, se exhorta la palabra de Dios. Pero no solamente, dependiendo de lo que se enseña en la escuela dominical, en los estudios bíblicos y en los sermones de la iglesia también tenemos unos grandes recursos actualmente para poder saber lo que otros han investigado acerca de tantos temas de la iglesia cristiana. Y eso se puede solucionar investigando los libros de consulta. Algunos que se especializan en la historia de las doctrinas cristianas. Ahí están los libros de teología sistemática o dogmática. Otros se especializan en el contenido del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a preguntar y a consultar a aquellos que han investigado, han escrito acerca de lo que el Antiguo Testamento señala con diversos temas o interpretaciones, comentarios del Antiguo Testamento. Otros en el Nuevo Testamento. Otros se especializan en exégesis. Y otros se especializan solamente en un área, como por ejemplo el cristianismo del siglo I. Otros se especializan solamente en Cristo, otros del Espíritu Santo, es decir, cada vez se van especializando cada vez más, profundizando sobre una doctrina en particular. Por eso son muy importantes lo que se ha escrito a través de toda la historia, no solamente lo que se ha escrito ahora, sino a través de lo que se ha escrito a través de toda la historia. ¿Por qué somos protestantes? ¿Por qué somos evangélicos? ¿Por qué somos pentecostales o neopentecostales o de las iglesias emergentes? ¿Por qué no somos católicos apostólicos romanos? ¿O por qué no creemos lo mismo de las iglesias del Oriente, de las ortodoxas? Eso se debe conocer. La otra pregunta que puede surgir es, ¿qué quiere decir la Biblia cuando lo dice? Esa es la otra pregunta que se origina en el estudiante. ¿Qué dice la Biblia cuando lo dice? Para solucionar ese problema de qué dice la Biblia cuando lo dice, entonces hay que leer el texto bíblico en las versiones recientes. Voy a parar un momento. El texto bíblico se debe leer entonces en las versiones recientes, o en las traducciones recientes de la Biblia. La Reina Valera, Nueva Versión Internacional, la Dios habla hoy, la Biblia de América, ¿qué otra Biblia? Jerusalén, la Palabra de Dios para todo, Biblia latinoamericana, lenguaje actual. El intérprete de las Sagradas Escrituras debe tener todas esas variedades de las versiones bíblicas. No depender solamente de una, porque son traducciones. Y las traducciones no son ninguna perfecta, porque no existe ninguna palabra de un idioma que sea el equivalente exacto a otro idioma. Por lo tanto, cada traducción en realidad es una interpretación. Nosotros cuando leemos la Biblia en castellano, dependemos de traducción, de una traducción y de una interpretación de la Biblia. Si queremos leer la Biblia sin interpretación, entonces ya tendríamos que vernos obligados a leer la palabra de Dios en los idiomas bíblicos originales, que son el hebreo, griego, arameo. Pero para evitar ese gran estudio tan largo que demora aprender un idioma, y son 3 idiomas, el griego, hebreo, arameo, y dominarlo, conocerlo, entonces hay que utilizar las versiones bíblicas, las traducciones bíblicas, ir comparando las traducciones bíblicas, pero considerando siempre que no hay ninguna mejor que otra, porque hay varios tipos de metodología de traducción bíblica, filosofía de traducción bíblica, algunas son literal, equivalente textual, equivalente dinámica, en fin. Eso entonces son las dos preguntas que se plantea el estudiante de las Sagradas Escrituras, la Biblia. La hermenéutica, eso es lo que estamos estudiando ahora, tiene sus raíces en la historia del pueblo hebreo.
el primer intento de interpretar las Sagradas Escrituras lo vemos en el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento. Moisés, cuando tiene que leer por segunda vez la ley, eso significa Deuteronomio, leer, segunda ley, leer la ley, tiene que interpretar y aplicar esa ley al pueblo, a la otra generación que se ha levantado para conquistar la tierra de Canaán. Luego vemos el uso de la hermenéutica, que es la interpretación, cuando regresaron de la cautividad babilónica, en la época de Nehemías. Nehemías 8, capítulo 8, nos dice que leía el Edras las escrituras y ponía el sentido de modo que entendiese la lectura. No solamente se está leyendo la palabra de Dios, lo que está haciendo Edras, sino que también está poniendo el sentido. ¿Qué significa la palabra de Dios cuando se lee? Se pone el sentido. Ya no es solamente una lectura, sino que se está tratando de encontrar el sentido original. ¿Qué significa realmente la palabra de Dios? Y aplicarla a sus contemporáneos. En el Nuevo Testamento también vemos que Mateo, por ejemplo, Mateo está escribiendo su evangelio y hay algunas porciones que los destinatarios de la obra no entienden, como por ejemplo en el capítulo 1, verso 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Qué es lo que está haciendo Mateo en ese momento? Está realizando una tarea de hermenéutica, está interpretando lo que significa Emanuel, Dios con nosotros. Marcos también, en el capítulo 5, en el verso 41, dice Marcos, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Está escribiendo el autor en el idioma griego, pero está escribiendo para los romanos, en ese idioma, en el griego. Está utilizando un término arameo. Los judíos del siglo I, el idioma que dominaban y estaban hablando era el arameo. Y este es el idioma, y él no hace la traducción, hace la transliteración, talita cumi, pero inmediatamente traduce, significa a ti te digo niña, levántate. En el capítulo 15 también del libro de Marcos, en el verso 22, también Marcos está realizando un trabajo exegético, un trabajo hermenéutico. En el capítulo 15, verso 22. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Que es lo que está haciendo Marcos, está utilizando la hermenéutica. Es decir, está traduciendo, que significa Gólgota, lugar de la calavera. Así podemos seguir mencionando muchos más ejemplos en la Biblia de escritores bíblicos que están realizando el trabajo de hermenéutica, traducir. Cristo también hace uso de esta técnica o de este arte de la hermenéutica con los discípulos camino a Emaús. Están desilusionados por lo que ha acontecido en Jerusalén. Han crucificado a Jesucristo, al Mesías, que ellos creían que era el Mesías. Y Jesús conversa con ellos y comienza desde las escrituras del Antiguo Testamento, de los Salmos y de la ley. Y le dice que todo lo que la Biblia habla, la ley, los Salmos, los profetas, hablan acerca de este Mesías, de Jesús. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús en ese momento? Está haciendo uso de la hermenéutica, está dando el significado original, el sentido, la razón de ser, la connotación de los escritos sagrados y lo está aplicando a su propia persona. La clave de interpretación bíblica es Jesucristo, esa es la clave interpretativa, Jesús. Pierde el sentido si no se interpreta desde la perspectiva de Jesucristo. La hermenéutica
en cuanto a la etimología de este vocablo, se deriva del verbo griego hermeneu, que significa explicar, traducir o también interpretar. Ha sido relacionado con Hermes, el mitológico heraldo de los dioses, a quien se atribuía la invención de los medios más elementales de la comunicación, en particular el lenguaje y la escritura. El término sinónimo, esto es lo que dice José Martínez en su libro Hermenéutica Bíblica. Algunos autores también están de acuerdo con José Martínez, pero leyendo otros libros se van a encontrar que hay una diferencia entre hermenéutica y exégesis. José Martínez dice que el término sinónimo de hermenéutica es exégesis, del griego exegeomai, explicar, exponer o interpretar. En Juan capítulo 1, en el verso 18, dice: a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo del Padre, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. El vocábulo que se emplea ahí en el griego es exegesato, que significa extraer. Es el término exegesato, extraer. Y el término de exégesis es eso, extraer. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha extraído para poder explicarlo a las personas, al mundo. A Dios nadie le vio jamás. Jesucristo, el unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Por lo tanto, el que ha hecho el trabajo exegético por excelencia de dar a conocer y de revelar perfectamente a Dios, y el primer exégeta, que realmente el más extraordinario de todos los exégeta, porque viene de Dios mismo, es Dios mismo, Él lo ha dado a conocer, es Jesucristo, porque Él ha dado a conocer a Dios, porque Él es Dios mismo. La definición de hermenéutica es la ciencia, la hermenéutica, y el arte de interpretar. La interpretación es el acto de poner en términos comprensibles para la sociedad contemporánea la revelación de Dios en la Biblia. Algunos interpretan así, de este modo, la hermenéutica, hacer comprensible la palabra de Dios a nuestros contemporáneos. Ese es nuestro desafío, hacer comprensible la palabra de Dios. John Wesley, el fundador del metodismo y de los avivamientos evangélicos en el mundo, en el siglo XVIII, dijo que el predicador debe preparar su sermón de tal manera que un niño de 12 años sea capaz de entenderlo. Si ese niño de 12 años no lo entendió, fracasó el predicador en entregar el mensaje, porque Cristo lo entendía todo el mundo, el mensaje clarísimo. Si alguien que puso un niño al medio de los discípulos, si alguien no se hace como este niño, no podrá entrar al reino de los cielos. Semilla de mostaza, por ejemplo. Es decir, qué ejemplo, qué predicación más extraordinaria del maestro, ¿eh? Empleando analogías de la naturaleza, de tal manera que se pueda entender el mensaje. El mensaje, la predicación, no tiene la finalidad de que la gente le aplauda y que diga, oh, qué brillante, qué profundo, qué fascinante su mensaje. Mientras más ambiguo, más desconocido, más hermético el mensaje, entonces pareciera que fuera más espiritual. Alguno dice, un pastor amigo me dijo que el predicador, un apóstol de Centroamérica, dijo, no, él está a otro nivel, a otra altura, porque la verdad que no entendí nada de lo que quiso decir, porque hablaba otro lenguaje, un lenguaje muy espiritualista en realidad, porque ellos piensan que mientras más espiritualista, más ambiguo, más confuso, más abstracto, más espiritual es. ¿No? John Wesley decía, debe entenderlo un niño de 12 años. Una persona del mundo debe entender el mensaje de Dios, por eso esa es la idea de la hermenéutica, que el mensaje de Dios se entienda. Si no se entiende, entonces el exégeta ha fracasado en su trabajo exegético.
Karl Barth decía en su libro Bosquejo de Dogmática Cristiana: el mundo necesita oír en un lenguaje profano, en un lenguaje vulgar, o en un lenguaje profano, esa es la idea, no es vulgar, sino profano, lo que se escucha en las paredes de la iglesia, que fuera de la iglesia es un lenguaje de chino que nadie logra entender qué es lo que quiere decir ese hermano. Por eso hay que aterrizar la palabra, que tenga sentido, que sea claro para las palabras, para la gente del mundo. Mira, usted escucha a algunos predicadores de la calle, de poblaciones. Estos predicadores hablan claro, ¿eh? Le están hablando a la misma gente de las poblaciones. Están empleando el mismo lenguaje, el mismo tono, la misma fuerza y energía que caracteriza a la gente, a los delincuentes, a los criminales, a los drogadictos. Esos son ejemplos de cómo actualizar el mensaje, hacerlo entendible para un grupo de personas en particular. ¿Quién es el que predica claro? Aquí en Chile es un predicador muy famoso internacional, un conferencista internacional. A ver si ustedes lo conocen, hermano, pero recorre en todo. Él dice: yo no me siento parte de ningún país porque me siento parte de todos los países. Ha estado en todas nuestras iglesias. El que dice los canarios cantores, se conocen los canarios cantores, en una oportunidad predicó eso. Canarios cantores, los cristianos son canarios cantores. Mujercitas lloronas también, el otro término que emplea. No sé si alguien yo creo que lo conoce, ¿eh? Los canarios cantores, Mujercitas lloronas. Entre tanto, esos son algunas analogías que Ernesto Silva ese predicaba. No, es muy divertido escucharlo, se entiende muy bien lo que está diciendo ese hombre. Y esa es la idea de la hermenéutica, que el mensaje lo logren captar, se logre entender, para que sea importante, relevante. Bueno, John Wesley decía que un niño de 12 años sea capaz de entenderlo. Esa es la idea de la hermenéutica, que se logre entender el mensaje. Las sociedades contemporáneas. Exégesis ahora. Exégesis. La exégesis es la aplicación de los principios de la hermenéutica para arribar a una correcta interpretación del texto. Es el estudio cuidadoso y sistemático de la escritura para descubrir el significado original propuesto. La hermenéutica es la teoría. La exégesis es la práctica. Como la teología. La teología es la parte teórica y la religión la parte práctica. Acá también. La hermenéutica es la teoría y la exégesis es la aplicación de los principios de aquella teoría que le dice la hermenéutica. La hermenéutica es como una tienda comercial donde se vende herramientas, como Sodimac, Easy, por ejemplo. Ahí se encuentran todas las herramientas con las cuales trabajan los carpinteros o los albañiles. Están los taladros, las sierras, los serruchos, los tornillos, en fin, todos los materiales de la construcción. De soldadura, en fin, parte eléctrica. Pero la exégesis es como el carpintero. El carpintero va aquí a Sodimac y ve muchas herramientas, pero el carpintero conoce su herramienta, dice: esto no me sirve, esto pertenece a otra disciplina, a otro oficio. Él escoge y selecciona solo las herramientas para poder trabajar con madera, para construir una casa de madera, por ejemplo. O viene el eléctrico y va a desechar aquellas herramientas que se encuentran en Easy o Sodimac, en una ferretería, y va a decir: estas herramientas son para un carpintero, un soldador, un gaffiter, por ejemplo, pero no me sirve para mí. Yo trabajo con elementos eléctricos, me dedico a la electricidad. Eso es la exégesis. La hermenéutica
le entrega todos los principios, las metodologías, los consejos de cómo se procede para interpretar las Sagradas Escrituras. La hermenéutica le dice a usted a distinguir los géneros literarios. Esto es un género legislativo, esto es un género narrativo, esto es un género epistolar, esto es un género profético, esto es un género apocalíptico, un género, esto histórico, estos son sinópticos. Pero la exégesis le dice y le reconoce. La exégesis es, esto es un género narrativo. ¿Y cómo comienzo a interpretar un género narrativo? La hermenéutica le dice, el primer paso para hacer una exégesis para el género narrativo es leer el pasaje varias veces, hacer un bosquejo, determinar el autor, los destinatarios, la fecha, el contexto histórico, contexto religioso, contexto político, bueno, todos los contextos que usted pueda descubrir ahí. Luego le dice terminar el pasaje, el límite del pasaje literario. Luego le dice que debe hacer análisis de las figuras literarias, estos modismos, estos son símbolos, estos metáforas, estos símil, estos son hipérboles, y debe interpretarlo de acuerdo al género literario, de acuerdo a estos elementos retóricos. Y luego usted tiene que realizar una interpretación del pasaje y después hacer un enriquecimiento de las conclusiones por medio de comparación con otros que han trabajado este mismo texto anterior a usted, y después usted tiene que hacer una aplicación de ese pasaje a nuestra vida contemporánea, a nosotros hoy. Eso le dice la hermenéutica. Y la exégesis es aplicar esos principios y esos procedimientos, metodología que la hermenéutica le brinda. Es esta la metodología, estos son los pasos que debo realizar. Los pasos que usted realiza, la metodología que usted está llevando a cabo para interpretar un pasaje bíblico, eso es una exégesis. ¿Se quedó claro, cierto, la diferencia entre hermenéutica y exégesis? ¿Alguna pregunta por ahí? Sí, profesor. Muy bien. Muy bien. Ya no hay duda entonces en cuanto a la hermenéutica y la exégesis. Algunos autores dicen son sinónimos, pero otros autores, y para fines prácticos, para fines también de estudio, hacemos esa diferencia entre hermenéutica y lo otro exégesis. Una es la parte teórica y la otra es la parte práctica. Muy bien. Continuemos entonces. ¿Mi hermano? Sí. Al hermano Michel. Hermano Le- Michel. Sí, ya llegué a la casa, así que. Mire, le quiero hacer una consulta, solamente para entenderlo, ¿no? ¿Podría funcionar, podría ser yo la hermenéutica sin la exégesis? ¿O podría ser solamente la exégesis sin la hermenéutica? ¿Ambas siempre van vinculadas? ¿Y Sí. siempre va a ser la hermenéutica primera y la segunda la exégesis? ¿O son como, van unidas, siempre van a ir unidas? No sé, bueno, la hermenéutica es la parte teórica, no se aplica, sino que le indica los procedimientos a ejecutar. Pero usted al momento de leer la Biblia y tratar de entenderla, usted está realizando un trabajo de exégesis, porque está tratando de interpretar la palabra de Dios, pero sin aplicar los principios, procedimientos, metodología de la hermenéutica. Puede ser que en algunos casos no, o en la mayoría de los casos no requiere el procedimiento formal, completo de la exégesis, porque se entiende por tradición, se entiende por cultura, se entiende, porque toda la iglesia cristiana a través de estos 2000 años de historia, digamos 2000 años de historia de la iglesia, nadie ha objetado este texto bíblico, todos lo interpretan así. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Alguien se puso a ese texto bíblico de cómo nosotros lo entendemos y el verbo era Dios, Cristo era Dios, Jesús era Dios? ¿Alguien se opina de manera errada?
toda la iglesia los 2000 años de historia, tanto del Oriente, la ortodoxa, la católica romana, los protestantes, pentecostales, neopentecostales, iglesias emergentes, todos interpretan igual el pasaje bíblico. Y bueno, si alguien le da otro significado, ya está marginado a una herejía, por supuesto que sí. Pero hay otros textos bíblicos que sí demanda el trabajo exegético. Como por ejemplo, el cual puede ser el Romanos, por ejemplo, puede ser el libro de Romanos, capítulo 11, capítulo 9. Acerca de la predestinación. ¿Salvación se pierde o no se pierde? ¿Son predestinados uno para salvación, otro para perdición, o solamente son escogidos para salvación? ¿O no son predestinados, sino que son predestinados conforme a su presencia? Ya ese texto bíblico demanda un trabajo exegético. Y al final todo Israel será salvo. Aquí ya comienzan las especulaciones. Al final todo Israel será salvo. Leemos el pasaje bíblico en Romanos ya. ¿Y cómo interpretamos ese pasaje bíblico? Ya en la época de Martín Lutero. Ya Martín Lutero ha interpretado de un modo ese texto bíblico. Y después, 500 años después, ya hay muchas interpretaciones. La última, Douglas Moo, en su libro Romanos, comentario a la epístola de los Romanos, lo interpreta diferente a como lo hizo Juan Calvino. Pero después de 500 años de trabajando ese texto bíblico de Romanos, 500 años trabajando con libros romanos, comentarios bíblicos desde el punto de vista del protestantismo. Me gusta mucho lo de Douglas Moo, la interpretación que él da. Pero él es profesor de exégesis, una de las mejores obras de estos últimos 300 años. Si alguien lo quiere comprar, aquí lo tengo. Esta obra de Romanos de Douglas Moo. Es el tomo. Pero son fundamentales este libro, hermano, de Douglas Moo. Ese hombre trabaja, pero con toda la historia, lo que dijo Agustín de Hipona, Tertuliano, Crisóstomo, Irineo de León, Martín Lutero, Juan Calvino, John Wesley, Karl Barth. Trabaja con todos los comentarios bíblicos de todos los tiempos más relevantes, más importantes para interpretar un pasaje del libro Romanos. No, esa es una obra acabada. Ahí se requiere un trabajo exegético. Calle las mujeres en la congregación porque no les es permitido hablar, sino que aprenda en silencio y pregunte cuando llegue a su casa. Ahí encontramos otro texto bíblico que demanda, obviamente, un trabajo exegético. Si le preguntamos a los fundamentalistas, no puede predicar nada de ninguna mujer en la iglesia. Pero si le predicamos a los que son más conservadores, no pueden predicar, no hay ningún problema. Pero no solamente ahí, sino puede ser pastora o no puede ser pastora. Los fundamentalistas, no. Los que son más conservadores, los pentecostales no tienen problema, no hay problema con eso. Pero esos debates se debe a que no hay claridad en cuanto a los pasajes bíblicos. Ahí se requiere un trabajo exegético. Ahí se requiere el trabajo exegético. Pero cuando nosotros estamos leyendo, hermanos, estamos tratando de entender, estamos tratando de sacar el sentido. Estamos haciendo un trabajo exegético, haciendo una exégesis, sin tener conocimiento de hermenéutica en los procedimientos hermenéuticos. Pero estamos haciendo uso de la hermenéutica de la comprensión o los conocimientos rudimentarios que tenemos. Y estamos realizando también un trabajo exegético de manera rudimentaria, pero lo estamos haciendo. Por eso aquí es que hay buenos exégetas y hay malos exégetas. Ese es el tema. Algunos son profesionales, otros son los que no son profesionales, ¿cómo se les denomina? Aficionados. Eso es. Aficionados. Esa es la diferencia. Pero recuerde también que no en todos los pasajes bíblicos se requiere una exégesis formal o completa, porque recuerde que la tradición, el sentido común también lo menciona. Por ejemplo, cuando Jesucristo dice,
Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo, porque es mejor entrar tuerto al reino de los cielos que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Si tu mano te es ocasión de caer, córtatela, porque es mejor entrar manco al reino de los cielos que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Ahí, obviamente, en el sentido común no dice a nosotros que no nos vamos a sacar un ojo o lo vamos a cortar una mano si nos lleva esto a pecar. El sentido común nos dice, ya estamos realizando un trabajo exegético y entendemos que ese pasaje no significa que nosotros vamos a tomar una cuchara y nos vamos a arrancar el ojo porque nos está llevando a pecar. El sentido común también le dice, ahí estamos realizando el trabajo exegético. Algunos son muy malos exégetas, pésimos exégetas. Son extremadamente fundamentalistas sus trabajos exegéticos. Un predicador latinoamericano en una oportunidad, esto lo leí en la prensa evangélica, el diario, ¿cómo se llama? Prensa evangélica, creo que se llama, que se distribuye a nivel del sur, está, yo lo he visto en Concepción, en Temuco, en Valdivia también, no sé si en Puerto Montt aquí no se distribuye también. Pero contaba ese diario que un predicador latinoamericano, para no tener tentaciones y obstáculos en su ministerio de evangelista, ¿qué es lo que hizo este hombre? Se castró para no caer en tentación. Lo mismo que hizo Orígenes de Alejandría. Literalmente se castró. Él interpretó el texto bíblico. Si tu ojo te da ocasión de caer, si tu mano te da ocasión de córtatelo. Entonces él se castró, se hizo eunuco por causa del reino de los cielos. El texto bíblico, algunos se hicieron eunuco por causa del reino de los cielos. Él lo interpretó literalmente, lamentablemente. Ese es un trabajo exegético. Él hizo una exégesis, aplicó procedimientos rudimentarios de hermenéutica, pero fue su exégesis muy mala, muy mala. Eh, Dramáticamente mala el trabajo exegético. Pero todos realizamos, cuando leemos la Biblia, todos realizamos exégetas, o sea, realizamos una exégesis, y todos aplicamos la hermenéutica. Cuando pensamos en Dios, reflexionamos en Dios, todos estamos haciendo teología también. Me parece que hay buenos teólogos, malos teólogos, simpatizantes, populares, profesionales, hay de todo, hay una multitud de teología impresionante. Uy, Disculpe, hermano. espero haber respondido a esa pregunta, hermano. Sí, no, que es súper súper claro, pero bueno, de la misma, disculpe que sea, pero me gusta preguntar. No, Eh, adelante. a través de lo mismo que explicó, me quedó súper claro lo de hermenéutica. Pero a partir de esto, al aprender hermenéutica o exégesis, en el curso también vamos a poder interpretar, decir, como usted hablaba de exégetas que eran malos y eran buenos. Esto mismo nos va a guiar en una línea en poder tener un juicio, no sé si juicio puede ser tal vez muy duro, pero tener alguna opción de decir, mira, este exegeta se equivocó por esto, por esto, por esto, porque no cumplió estas ciertas reglas. Esto nos va a permitir trazar como una línea ideal, una cronológica, decir, este exégeta está mal, y está mal por Sí, esto, por esto, por esto. sí, en la historia de la interpretación bíblica, hermano, porque hay varias metodologías exegéticas. Hay unas que son liberales, racionalistas, dogmáticas, literalistas, hiperliteralistas, gramático histórico. Y el otro es histórico, eh, gramático histórico al conservador, que usan la gran mayoría. El otro histórico crítico literario. Entonces, hartas metodologías de exégesis. El dogmático, interpreto la Biblia de acuerdo al dogma de la iglesia. Cuando Juan le dijo, he ahí tu madre, Cristo le dijo a Juan, Jesús le dijo a Juan, he ahí tu madre, mujer, ahí tu hijo. ¿Qué dice, cómo lo interpreta el exégeta católico? Juan representa a la iglesia y María es la madre de toda la iglesia, la madre de todos los creyentes. Ella es la madre de todos los creyentes. Mire cómo interpreta el católico, ¿ah? El evangélico no, lo interpreta de otro modo, porque el católico se ve forzado a interpretar conforme al dogma de su iglesia. Pero nosotros también interpretamos, no podemos tampoco esconder nuestras debilidades, somos seres humanos, también tenemos nuestra idiosincrasia, nuestra inclinación al texto bíblico, nadie es objetivo en realidad. Nosotros decimos, este texto bíblico significa que la iglesia no pasa por la gran tribulación.
Y le preguntamos a otro hermano, un exégeta también profesional, profesional, a él, no, la iglesia, que dije, ¿pasa o no pasa? Se me olvidó. No, no pasa. Otro dice, va a pasar por la gran tribulación. Ambos están interpretando el texto bíblico, ese pasaje bíblico en particular, de acuerdo al dogma de su iglesia. Este pasaje bíblico dice que, el hebreo, por ejemplo, es imposible que sea renovado para arrepentimiento aquellos que gustaron el don celestial, los que disfrutaron de los poderes del siglo venidero, eh, fueron iluminados por el Espíritu Santo de Dios, no se van a poder arrepentir, sino que les espera una horrenda expectación de juicio. El que de la línea calvinista va a interpretar este pasaje bíblico no significa que una persona apostató de la fe, porque esta persona debe ser vista desde la teología del pacto, es decir, es miembro de la familia del pacto, pero todavía no se ha convertido, es miembro de una iglesia, pero no ha experimentado el nuevo nacimiento, disfruta del don celestial, la iluminación, los poderes del siglo venidero, la sangre del pacto, pero sin embargo, aunque es miembro del pacto, no lo ha experimentado todavía de manera personal. Goza por medio de los medios de gracia, que son los sacramentos, de estas bendiciones, pero todavía no ha nacido de nuevo. Por lo tanto, no habla acerca de la apostasía. Y viene otro que es de la línea arminiana. Este texto bíblico dice que esta persona sí se convirtió, era un convertido realmente nacido de nuevo, y después apostató de la fe. Mira, un pasaje bíblico, ¿eh? De dos dogmas teológicos, arminiano y calvinista, están interpretando conforme a su dogma. También ese problema lo tenemos nosotros. El método, el recomendable es el gramático histórico. Ese, hermano Michel. Perdón, Gramático histórico. Lo vamos a ver mañana, creo que, o la otra semana, pero lo vamos a ver en algún momento, hermano. Las metodologías exegéticas. Perfecto. Gracias, hermano. ¿Había alguien más? Parece que estaba... ¿No? ¿Hay más? Muy bien. Continuemos entonces. Continuemos. Ahora, la necesidad de la hermenéutica. La hermenéutica es fundamental y es muy importante. ¿Por qué es importante? Es importante por el lector. El lector es un intérprete. Todo lector es al mismo tiempo un intérprete de la escritura. Al leer, ¿qué estamos haciendo nosotros? Interpretando. Algunos interpretan bien, otros interpretan mal, pero todos interpretamos. Tendemos a pensar que al leer la Biblia entendemos lo mismo que el Espíritu Santo, el autor humano, escribió. Sin embargo, arrastramos, y esto hay que estar conscientes. Cuando leemos la Biblia, debemos estar sumamente conscientes de esto. Los que leyeron el libro de José Martínez para responder la tarea número 1. ¿Qué debe renunciar el exégeta o el creyente? ¿Qué es lo que debe renunciar al momento de interpretar la Biblia? Los que respondieron las ideas preconcebidas. Eso es una, y lo otro debe renunciar también a la pretensión de... ¿Alguien recuerda? ¿A qué debemos renunciar nosotros? Los que respondieron a la tarea 1. A la pretensión de infalibilidad. A eso debemos renunciar. Mire, y al reconocer esto, hermanos, ya nos da un sentido, nos da una orientación, nos ayuda a reconocer nuestras limitaciones. Debemos estar conscientes de nuestra vulnerabilidad, de nuestras limitaciones, de nuestras fragilidades. No somos infalibles al momento de interpretar la Biblia.
aunque tomemos hermenéuticas y entreguemos una exégesis, no somos infalibles. Nadie es infalible. Ni el Papa es infalible. Bueno, la infalibilidad papal, ni los católicos, ni los teólogos católicos están de acuerdo con eso. Y los apóstoles modernos también están tratando de imitar al Papa, que el apóstol no se equivoca. No, imposible equivocarse, pero son ideas católicas. Pero debemos renunciar, los exégetas, debemos renunciar a la pretensión de infalibilidad. Al reconocer eso, vamos a estar en mejores condiciones de escuchar atentamente la interpretación de mi hermano, que tiene una interpretación diferente a la mía. Diferente me refiero en temas que no sean fundamentales para la salvación y que no caiga o que no se precipite, como dice Justo González, que no se precipite a la herejía, por supuesto que no me refiero a eso, sino a aquellas interpretaciones que son históricas del cristianismo, que no compromete las doctrinas fundamentales de la fe cristiana y la fe histórica también. Podré escuchar con mayor respeto entonces a un luterano, a un calvinista, a un fundamentalista, a un conservador o a un neortodoxo. Lo puedo escuchar con más atención. Porque todos estamos esforzándonos para tratar de interpretar la Biblia. Es un esfuerzo de interpretación bíblica. Se debe renunciar a la pretensión de infalibilidad. No somos infalibles. Podemos errar en la interpretación de un texto sagrado. Cuando nosotros estudiamos y leemos la Biblia, ya estamos interpretando. Arrastramos, sin embargo, al texto todo lo que nosotros somos. Nuestras experiencias las arrastramos al texto bíblico. Mire, alguien puede decir que el bautismo con el Espíritu Santo es antes de la conversión. Es antes de la conversión, alguien puede decir. ¿Por qué dice eso? Porque la Biblia siempre, el bautismo con el Espíritu Santo es posterior a la conversión o simultáneo, pero distinguibles en experiencia. Como Cornelio, por ejemplo, en la casa de Cornelio se creyeron, pero se puede distinguir la experiencia, la creencia y el bautismo con el Espíritu Santo. Pueden ser simultáneos, pero en cuanto a la experiencia se debe distinguir. Pero que sea bautizado en el Espíritu Santo antes de creer, ya tenemos problemas serios ahí. Pero alguien puede decir, pero yo lo he experimentado, yo experimenté el bautismo del Espíritu Santo antes de creer. Nuestra fe, nuestra doctrina y los principios normativos de nuestra fe cristiana no están basadas en la experiencia, se basan en la doctrina bíblica, en la Biblia. Nuestra experiencia puede confirmar la Biblia, pero nunca extraer doctrinas de nuestra experiencia. Y hay que recordar también que nuestra experiencia está sujeta a interpretación. Eso es lo otro, nuestra propia experiencia está sujeta a interpretación. Nuestra experiencia también es interpretada. Cuando nosotros experimentamos algo, lo tratamos de explicar, esto es lo que ocurrió, esto es lo que yo viví. Está interpretando su propia experiencia. Por lo tanto, toda experiencia, toda doctrina debe estar siempre sujeta a la Sagrada Escritura, nunca a la experiencia. Bueno, Pablo, Arrastramos entonces nuestras experiencias, nuestra cultura y comprensión. Sí, doctor Jaime. ahí yo veo en ese punto, como dice Jesús, cuando va a hablar Nicodemo con él, dice, es necesario nacer de nuevo para ver y entender el reino de Dios. Yo creo que por ahí va, antes es imposible según el texto bíblico. Imposible, claro. Claro, por ejemplo, ahora usted dice Cornelio, claro, Cornelio es creyente, pero todavía no recibió el bautismo del Espíritu Santo. Correcto. Y también hay una diferencia. Y ahí en Juan 3, del 1 al 3, al 5, sin el nacimiento de nuevo no puede hacer nada aún. No puede entender ni comprender, y tampoco puede entrar al reino de Dios. Así es. Lo que sí podemos decir es que el Espíritu de Dios, antes de la conversión, ya está actuando. Sí, Eso sí, podemos decir. Convence de pecado, juicio, justicia,
y está la gracia previniente también, es decir, está actuando el Espíritu de Dios para llevarlo al arrepentimiento. Pero bautismo con el Espíritu Santo, por supuesto que es imposible aquello. Claro. Solo se da a aquellos que creen. Pero yo creo que la interpretación de la experiencia, yo creo que está errada, y yo creo que se convirtió o creyó y fue bautizado en el Espíritu Santo. Y lo Un más probable Cornelio. lo más probable que él interprete eh, que la conversión fue cuando levantó la mano, pasó adelante, hizo una Un confesión compromiso. formal de fe. Yo creo que eso lo interpreta él como conversión. Pero el bautismo del Espíritu Santo se da a los que creen, solamente Y a los los que que creen. buscan. Sí. Mm. Entonces, cuando interpretamos la Biblia, arrastramos nuestra experiencia, nuestra cultura, nuestra comprensión. Cuando leemos una Biblia en castellano, ya es una interpretación. Estamos dependiendo totalmente del trabajo erudito de alguien, en este caso de los traductores bíblicos. Depositamos toda nuestra confianza en el trabajo hecho por nuestros hermanos. Confiamos en el texto, por supuesto, porque son creyentes, primero que nada son creyentes. Por eso que confiamos en la traducción bíblica. Por eso que debemos usar varias Biblias también, varias versiones bíblicas, porque todas son traducciones y nos ayudan a clarificar el mensaje de la palabra de Dios. Usted comienza su estudio en la Biblia partiendo de la Reina Valera, por ejemplo, puede ser la Nueva Versión Internacional, cualquiera de las dos. Pero aquellas versiones bíblicas en realidad son el resultado de mucho trabajo erudito. Muchas personas, es un trabajo interdisciplinario. La Reina Valera actualmente es se puede decir, de la tradición Reina Valera, porque se han hecho varias revisiones, actualizaciones del lenguaje. El bautismo. ¿Por qué existen tantas diferencias dogmáticas entre los creyentes? Por ejemplo, el bautismo es por inmersión, por aspersión, por rociamiento, en un río, en un lago, con agua tibia, con agua caliente, en el mar, con agua salada, en un charco, en un vaso de agua. Si es por inmersión, hay que sumergirlo una vez, o 3 veces, o solamente en nombre de Jesús, o en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Imagínense solamente el bautismo, cualquier cantidad de fórmulas para bautizar. Si la salvación se pierde o no se pierde, hay otras discrepancias. Si la mujer puede o no predicar, por ejemplo. Pero también vemos en las iglesias protestantes que existen ideas extrañas sobre la interpretación de la Biblia, asegurando que tienen su base en el texto bíblico, como en la teología de la prosperidad, por ejemplo. La teología de la prosperidad. En la iglesia Pare de Sufrir, todos los textos bíblicos, todas las predicaciones de todos los días, lunes, martes, miércoles, viernes, sábado, domingo, cualquier pasaje de la Sagrada Escritura, todo lo relacionan con la doctrina de la prosperidad. No puede ser que toda la Biblia esté hablando de la prosperidad. Surge sospechas. Lo digo porque yo estuve participando, mi mamá se convirtió al Evangelio y visitó la Pare de Sufrir, estuvo 6 meses. Y yo la acompañaba, él iba en la mañana y después me iba a la iglesia en la tarde, a la iglesia donde participé, a 2 iglesias. Ahí conocí las predicaciones de la Pare de Sufrir. Todo lo que escuché en ese tiempo, todo siempre relacionado con la doctrina de la prosperidad. Es decir, hay un preconcepto, un trabajo de eisegesis ahí, en ese pasaje bíblico, en esas iglesias. Pero entre los mismos eruditos evangélicos existen diferencias de interpretación de la Biblia. Están los protestantes, también están los evangélicos, los pentecostales, los ortodoxos, los católicos, los carismáticos, y los neopentecostales, las iglesias emergentes. No surgen por capricho, sino por un convencimiento, por una persuasión profunda acerca del significado del texto bíblico. Pero el problema está en la Biblia, sino en las interpretaciones de la Biblia. Porque cuando el intérprete arrastra su experiencia, su cultura, su tradición, su comprensión, sus preconceptos al texto sagrado, todo eso lo arrastra uno al pasaje bíblico. Y uno no puede eliminar esos elementos de nosotros al momento de la interpretación del texto sagrado. Paul Ricoeur dice que son herramientas para poder interpretar la Biblia. Herramientas.
un procedimiento para interpretar el preconcepto. No es malo el preconcepto o el prejuicio, sino que es un instrumento de interpretación, pero no se debe quedar en el prejuicio. Después debe venir la parte de la interpretación y confirmar y verificar si nuestro prejuicio está correcto o está errado. Pero es el primer paso al momento de la interpretación del texto bíblico. Esto es lo que yo creo que significa, puede significar, pero con buenas razones de que esto es lo que se puede significar. Pero después lo va a confirmar si efectivamente o no. Es el trabajo de la exégesis finalmente. También la exégesis es importante, fundamental por la naturaleza de las Sagradas Escrituras. La Biblia es palabra de Dios, dada en palabras humanas dentro de la historia. Se escribió cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, por lo tanto se debe conocer la cultura egipcia. ¿Por qué un becerro de oro? ¿Y por qué Moisés? ¿Por qué se llama Moisés? ¿Qué idioma hablaban esa gente? Y después cuando llegaron a Canaán, ¿qué idioma hablaron? ¿Por qué se refieren a Dios como Él? ¿Y por qué le denomina Elohim? ¿Qué idioma hablaban antes? ¿El arameo? ¿Y después el hebreo? ¿Pero el hebreo es un dialecto de los cananeos? ¿Y después por qué están hablando otro idioma, el arameo? Se deben conocer la cultura, la historia. Canaán. ¿Por qué se dice vista al hombre como hombre y la mujer como mujer? ¿Por qué le dicen no asará el cabrito a la leche de su madre? ¿Por qué le da estos tipos de no juntar o no vestir con prendas mezcladas, diferentes telas? ¿Por qué le dice eso? Hay que conocer la religión cananea. ¿Y por qué ahora están hablando el arameo? Cuando se van a Babilonia, por ejemplo. ¿Y cuál era la religión de Babilonia? ¿Cuál era la política? ¿Cuál era el ejército? De Ciro, Medo-Persa. ¿Por qué los babilonios y los asirios destruyeron al pueblo y se lo llevaron a los asirios y se lo llevaron a Babilonia? ¿Y por qué los medo-persas expatriaron a todos los judíos y le dijeron que regresara nuevamente? ¿Por qué? Bueno, la Biblia dice porque es su siervo, pero las razones de fondo, la motivación principal de Ciro el medo-persa. ¿Por qué ejerció la política de la repatriación y los otros la política de la expatriación? ¿Y por qué ahora son comerciantes? Si antes eran ganaderos, agricultores. Y ahora ya nunca más se van a juntar con ninguno que no sea judío. ¿Por qué? ¿Y por qué se tradujo la Septuaginta, la traducción de griego después en el siglo II, antes de Cristo? La Biblia hebrea, aramea, se tradujo al griego ahora, la Septuaginta. ¿Cuál es la razón? Hay que conocer todo eso, esas circunstancias históricas. ¿Y por qué el griego? ¿Por qué no otro idioma, el arameo o otro idioma, por ejemplo? ¿Por qué el griego? Porque está Alejandro Magno, los griegos están dominando ahora. Y él manda a hacer en la biblioteca y manda a coleccionar todos los libros de la cultura antigua, y ahí también estaban los judíos. Pero en el siglo I, si son hebreos, ¿por qué están hablando en griego estas personas? Pero también hay algunos términos que están en arameo. Y las monedas, ¿por qué hay un gobierno ahora, los romanos? ¿Por qué están los romanos acá? Todas esas preguntas se deben responder considerando el contexto histórico. Se deben estudiar entonces a los egipcios, a los asirios, a los medopersas, a los babilonios, a los griegos, al imperio romano, a todas esas culturas antiguas, a los cananeos, a los hititas. Todos esos elementos culturales se deben considerar al momento de la interpretación del pasaje bíblico. Porque la palabra de Dios fue dado en un contexto histórico. Cada uno de los libros que compone la Escritura tiene su particularidad histórica. Está condicionada por el idioma, el tiempo y la cultura en que fue escrito originalmente. Por tanto, no es una serie de proposiciones o mandatos como el Corán, por ejemplo, del pueblo islámico. Más bien Dios se reveló en las circunstancias particulares y mandatos y del contexto histórico también del pueblo hebreo. Dios se reveló en la historia. La historia para los cristianos es fundamental e importante porque Dios se reveló en la historia. La doctrina surge de las narraciones históricas, por eso es que no podemos
indicar este libro es narrativo, no podemos sacar ninguna doctrina, y este otro libro es epistolar, de ahí sí, sacamos doctrina. No podemos decir eso porque la doctrina se fundamenta en acontecimientos y narraciones históricas. La salida del Éxodo es un acontecimiento histórico y ahí se fundamenta la doctrina de la redención. El tabernáculo de reunión, las fiestas judías, los ritos judíos que son prefiguraciones de la persona de Jesucristo, son acontecimientos históricos. ¿Cómo no se puede traer doctrina de las narraciones históricas? Los evangelios sinópticos son narraciones históricas, pero con finalidades teológicas y doctrinales. No solamente las epístolas y el libro de los Hechos son narraciones históricas, pero con un propósito, con una connotación y un sentido teológico. Se puede traer doctrinas también de estos textos bíblicos, de los textos narrativos. La doctrina está basada en acontecimientos históricos. Es importante estudiar los acontecimientos históricos. Por lo tanto, la Biblia no es una serie de proposiciones o mandatos. La Biblia fue escrita en un idioma. En el Antiguo Testamento, el idioma hebreo. Porciones en arameo, bueno, se encontraban en Babilonia. En el Nuevo Testamento, totalmente en el idioma griego. En una cultura diferente. El Antiguo Testamento es diferente al Nuevo Testamento. Y años muy alejados de nosotros. 3.500 años de separación entre uno y otro. La cosmovisión es distinta. Nosotros, nuestra cosmovisión occidental es dualista griega, donde separamos el espíritu de la materia. El espíritu es bueno, la materia es mala. Pero los hebreos, los escritores del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento eran de una cosmovisión más holística. Todo está estrechamente relacionado. No se puede separar la economía, la sociedad, la política, la cultura, la religión, la fe. No se puede separar. Es indivorciable. La fe permea todas las áreas del comportamiento de los seres humanos. Bueno, hasta el día de hoy aquella cultura es así. También la cultura de los pueblos prehispánicos es totalmente holística. Es nueva este tema del dualismo, de la cosmovisión bíblica es totalmente diferente. Eso es lo que se debe estar consciente. Otra cultura, otro pueblo, otro idioma, otra historia, está muy alejada de nosotros. Dios usó todas las invenciones humanas para poder comunicarse. La historia, la genealogía, las crónicas, las leyes, género de poesía, proverbios, oráculos proféticos, adivinanzas, dramas, bosquejos biográficos, parábolas, cartas, sermones, revelaciones. Todos esos elementos son invenciones humanas, creaciones humanas. Pero Dios, por medio de esas creaciones humanas, invenciones humanas, Dios se comunica con el ser humano, se comunica en el lenguaje humano. Las parábolas son invenciones humanas y Cristo Jesús utiliza las parábolas para poder comunicarse. La legislación, el género legislativo, son creaciones humanas. Dios usa el género legislativo para poder comunicarse. El género narrativo, son invenciones humanas. Dios utiliza el género narrativo para poder comunicarse, del mismo modo que los oráculos proféticos, por ejemplo. Dios utiliza las invenciones humanas como vehículo de comunicación para contactarse con el ser humano en su propio idioma, en su propia cultura, para que sea entendible por aquellas personas. Por consiguiente, para interpretar las Sagradas Escrituras, deben interpretarse de acuerdo al género literario. Interpretamos las leyes de acuerdo al género legislativo. El procedimiento para interpretar los eventos históricos es conforme al género narrativo, al procedimiento de cómo se interpretan los géneros narrativos. Los poemas, la poesía hebraica no se debe interpretar del mismo modo como se interpreta la apocalíptica, por ejemplo, no tampoco se interpreta como se realiza una exégesis en los escritos proféticos. La metodología es diferente. Cada género demanda una metodología diferente de interpretación de la Sagrada Escritura. Muy bien, esas son las razones por las cuales se hace necesaria la interpretación de la palabra de Dios. La exégesis, la primera etapa, es el estudio cuidadoso y sistemático de la Escritura para descubrir el significado original propuesto. ¿Cómo hacer una buena exégesis? Aprender lo que uno puede hacer con sus propias habilidades y aprender también a hacer el trabajo de otros. Aprender a leer el texto con cuidado y hacer las preguntas apropiadas al texto.
El contexto histórico tiene que ver con la época, la cultura del autor, sus lectores. El contexto literario significa que las palabras solo tienen significado en oraciones, y en su mayor parte las oraciones bíblicas solamente tienen significado en relación con las oraciones que la anteceden o la siguen. Usar una traducción que reconozca la poesía y también los párrafos. Una palabra no tiene significado en sí misma, sino que tiene significado en una oración, y la oración tiene significado en un párrafo tiene significado en un contexto tiene significado en un libro completo que se escribió. Las preguntas de contenido tienen que ver con el significado de las palabras, las relaciones gramaticales, las oraciones, la selección del texto original, cuando hay varias versiones de manuscritos. Los instrumentos para realizar una exégesis. Un diccionario bíblico para determinar el significado de las palabras, un manual de la Biblia, una traducción bíblica y los comentarios bíblicos. La segunda tarea es la hermenéutica. Hay varios abismos al momento de interpretar la Biblia. Uno de estos abismos es el abismo histórico. Nosotros nos encontramos separados de los escritores originales, 2000 o 3500 años de distancia. Cultural también, es otra cultura el que escribió la Biblia. Lingüístico, los idiomas son distintos al idioma nuestro. Y también filosófica, la cosmovisión es distinta a la cosmovisión que nosotros tenemos también actualmente. El hebreo, por ejemplo, antiguo, se escribía todo en mayúsculas, sin ninguna vocal, sin separación, sin puntito, de derecha a izquierda. Muy difícil cómo interpretar aquello, ¿eh? El griego, los primeros años, todo en mayúscula, sin separación, también. Ellos escribían de izquierda a derecha, los griegos. Nuestra cosmovisión es dualista, la de ellos es holística. Esa es la separación, los abismos de separación entre nosotros y la palabra de Dios. Eso es lo que teníamos que ver entonces ahora en esta clase. Mañana continuamos entonces con exégesis y la hermenéutica. ¿Alguna pregunta, mi estimado hermano? ¿Algún comentario de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Algún aporte de lo que leyeron en su libro de José Martínez? Antes de hacer preguntas a todos los hermanos. Nada, ningún comentario, pregunta, algún aporte, algún testimonio, alguna experiencia que no sea tan larga. ¿Sí, hermano Christopher? Interesante lo que José Martínez hablaba acerca de que igual una herramienta que podemos usar la hermenéutica es también a veces consultar a lo que decían los padres de la iglesia, los reformadores y algunos expositores también que nos ayudan. Perfecto, sí. Al momento de pararnos frente a un texto bíblico. Una de las razones es que ninguna interpretación de la Biblia, ninguna palabra o mensaje bíblico es de interpretación privada. ¿Qué significa eso? Nosotros debemos interpretar la Biblia, muy importante lo que mencionó el hermano Christopher. Debemos interpretar la Biblia dentro de la comunidad de fe, nunca aislada de la comunidad de fe, nunca en contra de la comunidad de fe, siempre conforme a la comunidad de fe. Porque no es posible que después de 2000 años de interpretación, de lectura de la Biblia, un pasaje bíblico signifique algo diferente a lo que los antiguos interpretaron. No puede ser que yo sea más iluminado que mis hermanos que murieron y están en la presencia del Señor. El interpretar la Biblia de ese modo es poco modesto, porque estamos para continuar la labor que Cristo comenzó y continuar la labor de la Iglesia en estos 2000 años del cristianismo. El Espíritu de Dios ilumina ahora
como iluminó a los padres de la iglesia, los padres apostólicos, los reformadores protestantes. No puede ser que tan equivocados estuvieron todos la iglesia y ahora nosotros vamos a corregir miles y millones de exégetas en el mundo que ya están muertos. No es posible aquello. Debo reconocer que yo estoy equivocado y los otros están correctos, entonces me adapto a lo que escribieron los otros. Sí, el Espíritu de Dios ilumina a todo el mundo, a todos los creyentes, a toda su iglesia. Debemos interpretar la Biblia dentro de la comunidad de fe, conforme a la comunidad de fe. No es dogmático esta interpretación, sino que es ser consecuente con la labor iluminadora del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu de Dios ilumina a toda su iglesia y a través de todos los tiempos siempre ha estado iluminando. Consecuente. Muy bien. Bueno, Sí, hermano Díaz. Bueno, yo creo que es muy importante lo que usted decía, que cuando nos enfrentamos frente al texto bíblico, también nosotros damos nuestra interpretación acerca de ese pasaje o lo que nosotros pensamos que se debe entender. Y lo importante es también, como decía usted, la consulta, o sea, tener 2 o 3 comentarios bíblicos para realmente confrontar si lo que yo estoy interpretando, estos exetas y estos eruditos que escribieron, realmente están diciendo lo mismo que yo, o realmente yo estoy teniendo una nueva revelación. Está recién un rema. Un nuevo rema que me está saliendo ahí. Pero hacer esa comparación a través de los comentarios bíblicos para ver realmente si lo que yo estoy entendiendo de ese texto es realmente la ortodoxia correcta o me estoy llevando por mis propios pensamientos nomás. O ya no me está iluminando el Señor, sino que me está iluminando los demonios, porque los demonios inspiran doctrinas diabólicas contra la fe cristiana. Muy bien, ¿cuál es la diferencia, hermanos? Aquí enciendan todos sus micrófonos ahora. ¿Cuál es la diferencia entre hermenéutica y exégesis? Hermenéutica es la teoría. Muy bien. ¿Y exégesis? ¿Los otros, hermanos? Exégesis, la práctica. La práctica. Perfecto, muy bien, Práctica. excelente. ¿Cómo se puede realizar una buena exégesis? Un buen comentario. Un comentario bíblico, muy bien, ¿qué más? O varios comentarios bíblicos, perfecto. ¿Sí? Un diccionario. Diccionarios también, ¿qué más? Varias versiones bíblicas. Versiones bíblicas, excelente. Bueno, ahí nos va a indicar contexto histórico, geográfico, el significado de las palabras, político, en fin, en muchos. ¿Qué instrumento? Ya eso ya lo vimos. ¿Cuáles son los abismos existentes para realizar la labor hermenéutica? Eso lo pasamos muy rápido, no sé si de acuerdo, pero ¿cuáles son los abismos que existen al momento de interpretar la Biblia? Histórico, cultural, Histórico, cultural, Filosófico. filosófico lingüístico. y lingüístico. Muy bien. ¿A qué de nosotros debemos renunciar al momento de interpretar la Biblia? A nuestra infalibilidad. A nuestra pretensión de infalibilidad. De infalibilidad. No somos infalibles. Muy bien, mi estimado hermano. Hemos finalizado entonces. Eso es lo que teníamos que ver hoy día. La agilidad. Gracias.